Ahora sí, vamos a empezar con este encuentro del tercer ciclo de Suma la Ruralidad. Gracias a todos por sumarse, por volver, por estar acá. La verdad que nos encanta compartir estos espacios con ustedes, donde la idea es traer herramientas que puedan serles útiles para usar en el aula, para usar con sus alumnos, para llevar a sus escuelas. Hoy particularmente tenemos de invitada a Emilia Larsen, María Emilia. Gachi no pudo venir hoy, tuvo un inconveniente hace un ratito y por eso no se va a sumar, pero va a estar Emi con nosotros hablando sobre enseñar para todos los proyectos en el aula. Como veían recién en el videíto, Emi también participó de uno de los MOOCs, de uno de los cursos virtuales, que es sobre enseñanza de proyectos, así que seguro que va a hacer referencia a eso durante la charla, y al final les vamos a contar más dónde pueden acceder para tener más información y tener todos los materiales. Y ahora sí, antes les quiero contar, como siempre, todos tienen los micrófonos silenciados y van a estar así durante todo el encuentro, pero si tienen comentarios, preguntas, dudas, todo lo que quieran decir, lo pueden escribir en el chat. Yo lo voy a estar leyendo durante todo el encuentro y al final vamos a tener un ratito para preguntas. Y vamos a estar contestando ahí sobre alguna información importante o lo que necesiten saber. Ahora sí, Emi, te dejamos a vos. Bien, gracias, Clary. Hola a todas y a todos los que se suman. Gracias por sumarse esta tarde, estos tiempos difíciles. A ver, lo primero que me gustaría empezar a hacer es preguntarles quiénes ya vienen trabajando por proyectos o tienen alguna experiencia de trabajo con esta estrategia de enseñanza. Si lo pueden compartir en el chat para ver desde dónde partimos y, bueno, para poder tenerlo en cuenta en la presentación, en lo que pensé para compartirles hoy. Ahora los voy a leer. Vayan contándonos. De paso, le cuento a Emi que la semana pasada, en la charla que tuvimos con Alfredo Botas, salió el tema de enseñanza por proyectos y era una de las inquietudes que se planteaban en las preguntas. Así que está bueno que podamos retomarlo. Bien, acá aparecen experiencias. El año pasado se había interrumpido. Proyectos en curso. Acá dicen que quedan cosas por mejorar, siempre tenemos cosas para aprender, así que buenísimo que están acá. En el Madre Teresa también. Bien, buenísimo. Me gusta el espíritu de sí hace un tiempo, pero seguimos profundizando, seguimos aprendiendo. Sin dudas es una estrategia que nos presenta muchísimos desafíos, así que la intención o mi intención del encuentro de hoy es poder conversar acerca de esos desafíos que se nos presentan en la práctica y pensar juntos, bueno, cómo hacer para organizar nuestra tarea docente en el marco de la tarea de la planificación y cómo hacer para favorecer los aprendizajes de los estudiantes, que es lo que tenemos todos en el centro, ¿no? Entonces ahora como una siguiente pregunta que me gustaría hacerles, para que otra vez lo compartan en el chat, es ¿con qué pregunta o con qué inquietud llegan al encuentro de hoy? A ver. Acá dicen, bueno, sí. Sí, perdón, Clary. No, esto, que algunos los usan, que trabajan partiendo de un eje problemático, llegan con ganas de ampliar conocimientos. Cuéntenos eso, ¿qué inquietudes? ¿Cómo optimizar el tiempo en el aula? Excelente pregunta. Mejorar las prácticas, enriquecerlas. Si hay alguna parte del proyecto que les presenta alguna inquietud, como para ir con algo más específico, en términos de, por ejemplo, la planificación, el inicio del proyecto, cómo trabajar con los intereses de los estudiantes, acá aparece, ¿no? Cómo integrar todas las áreas, bien, el proyecto del pluriaño. Acá Anabela dice, busco algunas herramientas prácticas. Bueno, eso es lo que vamos a estar charlando hoy justamente, así que buenísimo. Bueno, genial, genial. Vamos a seguir leyendo y ahí, como dijo Clary, va a seguir tomando los comentarios que vayan saliendo en el chat. Creo que
si no me equivoco, todos recibieron una presentación, 2 imágenes. Una tiene una especie de tablero con unas preguntas, y una segunda imagen es con una tablita que lo que tiene es, bueno, también algunas preguntas acerca de cómo planificar un proyecto, ¿no? En ambos casos uno podría decir lo que encuentran en ese material, de algún modo es el mismo contenido. El primero, ese tablero, tiene la intención de expresar lo que pasa en la planificación, en el trabajo por proyectos, que es esta planificación que a veces avanzamos 2 pasos y tenemos que volver a uno para atrás, ¿no? Esta idea de, como en el juego de la oca, avanzo 3 casilleros y vuelvo al primero. Y la otra, para quienes tienen necesitan una estructura más lineal para hacer la planificación, es una tabla. Una tabla con preguntas para favorecer ese ejercicio de planificación. Entonces, la primera gran característica de esta estrategia es el lugar protagonista que tienen los estudiantes, que es, bueno, un proyecto surge de un problema que es significativo para los estudiantes. Ahora, nuestra gran pregunta como maestros, profesores es, bueno, ¿y cómo hago para articular todo lo que tengo que enseñar y con la referencia curricular que tengo presente para articularlo, ¿no?, con los intereses de los estudiantes? ¿Cómo hago ese ejercicio para dar inicio al proyecto? Entonces, desde nuestra perspectiva, con Gachi venimos trabajando en esto hace tiempo. Desde nuestra perspectiva diríamos que una de las fases más importantes, o la más importante, es la fase que se conoce con el nombre de fase exploratoria. Es la fase en la que, como docentes, hacemos una primera selección del contenido a enseñar, teniendo como referencia los lineamientos curriculares, pensamos en una pregunta o en un problema que pueda captar el interés de los estudiantes, y diseñamos una propuesta para llevarlo al aula. ¿Cómo lo llevamos al aula? Bueno, ¿o por qué es importante esta fase? Porque es la fase en la que presentamos el problema de forma tal, con los condimentos que se nos ocurran y con los recursos que tengamos a disposición, para poder captar bien el interés de los estudiantes. Para poder generar una situación en la que sean los estudiantes los que se formulen esa pregunta o problema que va a dar inicio al proyecto. Entonces, uno después de hacer ese primer ejercicio, ahí en el tablero o en la tabla tienen una primera pregunta, que es el qué, ¿no? Que es lo que nos remite a preguntarnos qué es lo que voy a enseñar, con esta referencia al marco curricular. Diseñamos una actividad, y esa actividad puede ser que pensemos en algo para llevarlo un día en una clase de 2 horas, o puede ser que pensemos algo en el marco de una semana de trabajo. Clary les contaba que tuve la posibilidad de trabajar con Gachi en uno de los cursos, en el curso de proyectos que está subido, y trabajamos con una docente en el diseño de un proyecto, y ella lo que tenía que trabajar era una fecha patria, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hizo en esta fase exploratoria? Dijo, bueno, voy a empezar, yo veo que los chicos lo que más disfrutan hacer conmigo, o lo que vienen contándome después del fin de semana es, bueno, ¿a qué estuvieron jugando? Voy a empezar por ahí, les voy a preguntar a qué les gusta jugar. Entonces, bueno, los chicos fueron compartiendo, jugaron algunos de esos juegos en el marco del aula, y después de eso dijo, bueno, siguiente actividad, les voy a proponer que indaguen a qué jugaban sus padres cuando eran chicos, o algún familiar. Entonces trabajaron sobre el contenido de cómo hacer una entrevista, formular entre todos 4 preguntas, hicieron un primer ejercicio, invitaron a otro actor de la escuela, creo que si no me equivoco era la directora, practicaron cómo hacerle las preguntas a la directora, y cómo terminó el proyecto. Bueno, ella siguió trabajando, ¿no? Jugaron algunos de esos juegos, tuvieron esa situación con la directora y demás. Hizo el enlace para que los estudiantes se formulen la pregunta de a qué se jugaba en la época colonial. Entonces,
ella diseñó todo el proyecto a partir de esa pregunta que surgió en el marco de lo que venía trabajando con los alumnos, y el proyecto culminaba con la producción de algunos de los elementos necesarios para jugar esos juegos, y con un día de juegos dentro de la escuela en el que invitaban a sus familias. Ahora, ese diseño, esa propuesta, ese hacer la selección de lo que ella quería enseñar, y el poder pensar en todas las actividades que iba a necesitar para poder hacer toda esa articulación, llevó 1 o 2 semanas de trabajo con los chicos. Y recién ahí surgió esa pregunta que fue la que dio inicio al proyecto. Entonces, hay como esas primeras fases que aparecen en ese qué, en esa primera selección que hacemos como docentes, nos lleva a pasar al por qué, y en ese por qué es fundamental considerar, bueno, ¿por qué es importante trabajar en este proyecto para mí como docente y para los estudiantes con los que trabajo? ¿Por qué? Y entonces ahí aparece esta característica, ¿no? No solo de hacerle referencia con el marco curricular y con los intereses de los estudiantes, sino también con las características del contexto. Y acá, hoy más que nunca, tenemos esta diversidad de contextos y de situaciones que estamos atravesando todas las escuelas. Algunos de ustedes quizás siguen en formato presencial, otros en formato híbrido, y en ese formato híbrido tenemos un montón de escenarios posibles, ¿no? Y entonces me imagino a cada uno de ustedes preguntándose, bueno, ¿cómo hago si a los chicos no los veo? Si la posibilidad de interacción que tengo es a través de un cuadernillo, si es a través de encuentros sincrónicos. Bueno, ahí aparece nuestro gran aliado, la familia, y todo lo que tenemos alrededor de los chicos, ¿no? Pensar en un proyecto en el que las preguntas puedan ser y puedan trabajarse en el marco de lo que tienen a disposición en la casa. También, ¿no? Bueno, pensemos en las actividades que ven todos los días, en pensar en algunos productos que ven, no sé, o en la cocina, o en cosas que pueden hacer con hermanos o con algún familiar, e incluir también aquellas voces, otras voces, como parte de la propuesta. Entonces ahí venimos avanzando con el qué y el por qué, ¿no? Con esta fundamentación que nos permite decir, bueno, cuál es la relevancia de estar trabajando sobre esto. Y el para qué, ¿no? O sea, ¿para qué vamos a estar haciendo esto? Esto nos llevaría como a una segunda fase, que es el cómo lo hacemos. Y acá a nosotros nos gusta trabajar con una idea que es la doble planificación. Cuando trabajamos por proyectos solemos tener 2 planificaciones. Una, que es nuestra planificación como docentes, que en muchos casos tiene más presente este marco institucional. Hay cosas que dependen mucho del escenario en el que cada uno esté, ¿no? Las posibilidades que tengan de interactuar semanalmente o no con los estudiantes, la duración que tiene el proyecto, bueno, eso, ¿no? Como el tipo de contacto, si los estudiantes pueden interactuar entre ellos, o si va a ser un proyecto que quizás tiene que ser un proyecto individual, si todos los estudiantes van a trabajar sobre lo mismo, o si va a haber estudiantes trabajando sobre diferentes preguntas. Hay una planificación que hacemos nosotros como docentes, y hay una planificación en esta forma de organizar la enseñanza que hacen los alumnos. Esa planificación que hacen los alumnos está asociada con la idea de que cuando trabajamos con estas estrategias, nuestra meta, lo que estamos buscando es favorecer la autonomía de los estudiantes, que como parte de lo que se llevan del trabajo por proyectos también sea poder organizar sus tiempos, sus formas de trabajo, poder elegir, poder tomar decisiones y poder reflexionar sobre su propio proceso de aprendizaje. Entonces, es fundamental que en nuestro primer ejercicio de planificación podamos identificar qué cosas, qué elementos son indiscutibles o innegociables, diríamos, y que tienen que ser así. Uno podría decir, yo sé que hoy no los puedo llevar a visitar un lugar. O si tenemos la posibilidad de trabajar en formato presencial,
sé que es imposible es muy difícil hoy traer a alguien externo a la escuela en este contexto, ¿no? Entonces hay cosas que uno ya sabe de antemano, entonces aunque a los estudiantes les encante la idea y queramos trabajar con sus intereses, hay algo que no vamos a poder negociar. Entonces en este primer ejercicio de planificación, uno tiene que identificar cuáles son los elementos que tenemos como definitorios estructurantes de la propuesta y cuáles pueden quedar a decisión de los alumnos. ¿Qué puede quedar a decisión de los alumnos? Bueno, pueden ser los tiempos de trabajo, puede ser con quiénes trabajar, puede ser la pregunta que dé inicio al proyecto, si es en términos de que vamos a trabajar cada uno con la pregunta que quiera, o si vamos a buscar el acuerdo, ¿no? Porque cuando trabajamos en pequeños grupos, por ejemplo, uno podría decir, bueno, relevemos las preguntas de todos y después hacemos votación. Y entonces en función de la votación agrupamos. Y entonces ahí estamos tomando la decisión de que no van a poder trabajar todos con su pregunta. Lo mismo si lo pensamos en el marco de un único proyecto para todo el aula. Esto va a depender también de si estamos trabajando con estudiantes de diferentes edades. Entonces ahí posiblemente tengamos pensado algún recorrido diverso para cada uno. Que haya algunos que ayuden más a otros, que puedan facilitarles alguna información, que puedan trabajar con fuentes de información diferentes. Entonces, en ese contexto, tenemos esa doble planificación. Entonces, una vez que definimos las cosas que no se pueden modificar y ajustar, y las cosas que sí se pueden ajustar en el camino, es interesante poder planteárselo a los estudiantes. Y ahí está también nuestro rol como docentes, porque sabemos de nuestra experiencia, todos los que estamos acá, que a la hora de ayudarlos a acercarles propuestas para elegir, también hay que enseñarles a elegir. Y entonces, ¿qué estás considerando para elegir este camino o este otro? O después de tomar la decisión. Bueno, buscaste información para acá, ¿cómo te fue? Había mucha información, ¿qué criterios tuviste en cuenta para elegir o armar esta respuesta? Bueno, hay muchos caminos que se abren, ¿no? Pero en términos generales, la idea que nos gusta tener presentes es saber que tenemos este doble recorrido y saber que, bueno, es un esfuerzo grande para nosotros también, el decir, bueno, tenemos que ir mirando esa planificación todo el tiempo y ponerla en diálogo con lo que van definiendo los estudiantes. Es un trabajo que en algún punto se agrega en esta forma de trabajo, ¿no? Y entonces, al planificar, estamos pensando también en el cuándo se va a llevar a cabo lo que estamos haciendo, y ahí otra vez, ¿quién decide eso? Y qué cosas quedan definidas de antemano, qué cosas se tienen que poner en diálogo con cuestiones más institucionales, ¿no? De la escuela, y quiénes lo van a llevar adelante, quiénes van a participar de ese proyecto. Ahora, hay otra idea que nos gusta pensar a la hora de trabajar por proyectos, que es la arquitectura que sostiene el proyecto. Otro de los elementos que escuchamos mucho cuando se habla de esta estrategia es la idea del producto, ¿no? Que el proyecto está asociado a un producto, y que hay un producto y que hay una muestra, y que se comunica, y que se integran otras voces, y hay veces que el foco está tanto en el producto que uno pierde como el registro de bueno, ¿qué pasó en el proceso, no? Y entonces a veces nos hacemos esta pregunta de ¿qué pasa si el producto salió mal, pero el proceso estuvo buenísimo? Bueno, ahí nos parece interesante pensar en la idea de documentación y en la idea de arquitectura del proyecto como parte de los elementos o las dimensiones a considerar a la hora de planificar el trabajo por proyectos. Cuando trabajamos con esta estrategia hay un montón de actividades. Los estudiantes buscan información, trabajan en grupos, se enfrentan a una pregunta en la que están viendo cómo descubrir aquello que no saben.
¿no? Cómo encontrar una respuesta. Entonces, en ese proceso, y sobre todo aún más cuando hay diversidad de recorridos, y más aún hoy, en este contexto en el que quizás no los vemos todos los días, o no los vemos, es interesante pensar cómo vamos a documentar lo que ellos van trabajando en el proceso. Y ahí se agrega la idea de pensar, bueno, el diseño de instrumentos, de preguntas, de consignas específicas que permitan registrar las distintas partes de lo que ellos van pensando. Podría ser, por ejemplo, en el inicio, decir, bueno, se formula la pregunta. ¿Qué hipótesis tienen sobre esta pregunta? ¿Cuál piensan que es la respuesta? Y poder registrarlo. ¿Qué considerás que tenés que hacer para encontrar una respuesta a esto? Bueno, los pasos, ¿no? Ayudarnos a pensar y hacer visible ese pensamiento y ayudarnos a nosotros a también documentar eso, ¿no? Porque en la medida en la que lo pidamos como parte de las consignas de trabajo, son evidencias que después podremos relevar y considerar como parte de los aprendizajes producto del trabajo por proyectos. Entonces, volviendo a la idea de arquitectura, que me queda un poquito atrás, la arquitectura tiene que ver con ese lugar al que vamos a buscar información sobre lo que estuvo pasando en el proyecto. La arquitectura que sostiene el proyecto, que si me perdí un poco voy a ese lugar, digo, ay, estoy acá, estaba con esta pregunta y estaba pensando esto. Cuando estamos en la escuela física, es lindo a veces elegir un lugar del aula o un lugar de la escuela para ir registrando las distintas etapas y las distintas actividades que van haciendo los grupos o los estudiantes, para comunicarse al interior del aula o para comunicárselo a la escuela, ¿no? A las familias. De pronto, tal curso está trabajando en esto. Ahora, en esta situación, por ahí una propuesta puede ser invitarlos a elegir un lugar de su casa o elegir una hoja grande en la que puedan ir registrando a modo línea del tiempo o en un mapa las distintas fases y después que puedan tomar una foto sobre eso. Una consigna podría ser los que tienen posibilidad de tomar fotos de los distintos días que te sentaste a hacer esta actividad y cómo estabas esos días, y ahí podemos además incorporar consignas que involucren también el cómo estabas vos ese día, o qué te preguntabas vos ese día. Podemos sumar a otros actores y decir, bueno, como parte del trabajo por proyectos, elegí a alguien de tu familia que cuente cómo fue verte a vos trabajar en este proyecto. Y que eso sea parte de lo que uno documente, ¿no? Pero todo esto, hay veces que nos pasa que se nos ocurre cuando el proyecto está ya caminando, o estamos llegando al final y decimos, uy, mirá qué bueno lo que hizo tal, qué bueno esto que pasó, y cómo llegó hasta ahí, ¿no? Entonces, a veces nos preguntamos nosotros, y a su vez, es difícil para nosotros estar con los ojos en el proceso que hacen todos, ¿no? Si lo incorporamos como consignas que hacen de forma grupal o individual, forma parte de lo que van documentando ellos mismos, y acá para nosotros está como quizás el valor más grande que tiene la documentación, que no es solo comunicarnos a nosotros o comunicarle a otros, sino que ellos se lleven como parte de los aprendizajes el poder construir un relato de lo que fueron haciendo. Y en ese construir un relato, narrar, relatar, implica también un proceso de reflexión, porque cuando narramos o relatamos algo que hicimos, a veces sin darnos cuenta, estamos haciendo un proceso en el que articulamos las distintas partes y construimos significados. Esta idea de relatar y construir significado es de Brunner, y tiene como esta gran riqueza de poder, bueno, pensar esto como parte de uno de los grandes tesoros que nos llevamos de esta forma de trabajo.
Bien, no quiero perder el hilo. ¿Vamos bien hasta acá? Voy a leer el chat. Vamos súper bien, Emi. Ahí hay algunas preguntas sobre esto de la documentación y cómo ir adquiriendo el hábito de la documentación, que todavía falta un poco de práctica, sobre todo en las aulas, y algo sobre la evaluación después de estos aprendizajes. Justo Anabela acá menciona algo que por ahí es interesante, de si este registro que sirve de evidencia y nos ayuda a tomar decisiones, también puede actuar como una evaluación formativa o puede convertirse en esta instancia de evaluación formativa. Está buenísima esa pregunta. ¿Anabela fue? Anabela, sí. Anabela, gracias. Sí, a ver, por un lado la idea de la documentación no lo tenemos a veces tan incorporado, pero yo doy clases en secundaria también y a veces me sorprende que algunos estudiantes lo tienen, me cuesta generalizar así, no quiero generalizar, pero lo tienen incorporado ellos como algo que hacen en su vida, ¿no? Están sacando fotos, quienes tienen a disposición un celular, sacan fotos todo el tiempo de lo que van haciendo, de cómo están, y poder incorporar ese ejercicio o ese accionar, algo que disfrutan como parte del proceso de aprendizaje, es interesante. Justo la semana pasada trabajaba con un grupo y había algunos que no tenían celular, entonces la propuesta fue, bueno, hagan un dibujo sobre eso. Y los dibujos que compartieron fueron increíbles, y la tarea era documentar un momento de la semana en el que hayas aprendido algo que consideres valioso. Y había muchísima diversidad de esos dibujos, ¿no? Y de escenas diferentes, y algunos en lugares más tranquilos, y otros en lugares con otros, pensando con otros, porque valoraban el haber construido algo con otro y discutido las ideas y demás. Entonces también es como un ejercicio para nosotros pensar, a veces, o creo que lo mejor es empezar de a poco y quizás elegir 3 momentos del proyecto, en el inicio, más en el desarrollo y en el cierre, y pensar en, bueno, ¿qué 3 registros podría proponerles? Puede ser una foto, puede ser proponerles que ellos mismos, y acá Anabela linkeo a tu pregunta, que ellos mismos elijan evidencias, elijan partes de ese proceso que den cuenta de lo que aprendieron en ese proyecto. Entonces la pregunta sería, ¿qué aprendiste en este proyecto? ¿Y con qué actividades dan cuenta de esos aprendizajes? Y ayudarlos en ese registro. Si les preguntábamos en el inicio qué pensás en relación, o cuáles son tus hipótesis en torno a esta idea, y los invitamos a volver a su primer registro, también es una rutina de pensamiento, ¿no? El antes pensaba y el ahora pienso. Bueno, poder invitarlos a comparar eso y a ver ellos mismos lo que aprendieron, sin que seamos nosotros los que estemos otorgándole valor a esos aprendizajes. Entonces, volviendo a la pregunta de Anabela y pensando en la evaluación, a nosotros nos gusta traer esto de que en el proyecto pasan muchas cosas, los estudiantes trabajan de diferentes maneras y no siempre, o está bueno preguntarnos si es necesario diseñar un instrumento adicional para evaluar los aprendizajes. Entonces, lo primero sería volver a esos propósitos y objetivos, esos propósitos de enseñanza y objetivos de aprendizaje que planteamos. Y al mirar el recorrido del proyecto, es preguntarnos, ¿cómo puedo ver lo que aprendieron los estudiantes? ¿Es necesario que diseñe un instrumento? ¿Hay algo que no puedo relevar de lo que pasó? ¿Cómo voy a hacer? ¿Qué evidencias me van a dar información acerca de esto? Y si esa respuesta la encuentro en actividades que ya pasaron, que ya hicieron, quizás la pregunta sea en torno a diseñar un instrumento que favorezca la reflexión sobre los propios aprendizajes.
que favorezca la metacognición. Y entonces volvemos a este ejemplo de preguntas, de buscar evidencias, de que hagan un producto, que hagan un video, que hagan, está la idea de hacer un cuento del proyecto, contando lo que aprendieron, un cuaderno viajero, que pase por las distintas casas, que recupere distintas voces. En el formato digital podríamos trabajar con me sale un mural, pero no sé si es la palabra mural, el Padlet o el Miro, que es un recurso en el que distintos estudiantes pueden subir contenido y se puede dialogar con ese contenido y se pueden dejar comentarios, se pueden poner corazones, y entonces se puede ir compartiendo lo que va pasando. No me acuerdo si era mural la palabra, ¿qué quiero decir? Pero, bueno, son dos recursos que son fáciles de usar y que están buenos para esta instancia, y también para comunicar lo que aprendieron. Entonces, para esto es... gracias, Patricia. Para esto, la primera tarea que tenemos es, bueno, poder anticipárselo a los estudiantes, porque volvemos a esto, ¿no? De si les pedimos al final, van a tener que buscar evidencias y no usaron un cuaderno, o registraron en cosas separadas, o usaron algunas cosas en la computadora, otras cosas en el celular, otras cosas, para ellos esa tarea va a ser mucho más difícil en términos de gestión. Y se va a dificultar el proceso reflexivo por una cuestión de cuándo avisamos, notificamos esa decisión. Incorporarlo como parte de las dimensiones a considerar en la planificación nos permite poder contar con información más valiosa y más real, genuina, de lo que fue el proceso en sí, y no como algo que nos acordamos al final y les pedimos al final, bueno, ahora reflexiona sobre lo que aprendiste, y sobre qué, y a dónde busco, ¿no? Como a dónde me anclo para buscar esa evidencia para favorecer la reflexión. Para esto, también para la evaluación, uno podría decir, trabajar con el instrumento del portafolios, y que el portafolios es un instrumento que permite recuperar, que los estudiantes junten, ellos elijan qué evidencias poner en ese portafolios, agregando, por ejemplo, una introducción y un cierre reflexivo en torno a el porqué de esas evidencias y qué aprendí al ver todas esas evidencias juntas. Y esto, pensando que el proyecto, en muchos casos, es un proyecto que se lleva a cabo en grupos, también es interesante pensarlo como instancias que tengan consignas que sean en grupos, para conversar y poner en diálogo las diferentes ideas, y también consignas individuales, en el que no perdamos de vista que el proceso que cada uno fue haciendo también fue diferente. Más allá de lo que pasó en el grupo, ¿vos qué te llevas? ¿Qué te llevaste? ¿Qué aprendiste? ¿Por qué crees que aprendiste esto? ¿Qué te gustaría seguir investigando? ¿Qué te costó más? ¿Qué te gustó más? Son preguntas que son valiosas para hacerlas a nivel individual. ¿Cuál fue tu rol en el equipo? ¿Te sentiste cómodo con ese rol? ¿En futuras ocasiones elegirías el mismo o cambiarías? ¿Por qué? Y esto, sin dudas, es muy valioso como un instrumento desde la mirada de la evaluación formativa o la evaluación para el aprendizaje, porque está enfocado en el proceso, y no solo en lo que pasa en términos de resultados, como producto final. Ahora, la gran pregunta sería, bueno, ¿y cómo pongo una nota? ¿Cómo evalúo eso? Y ahí aparece la idea de la evaluación sumativa y la presión a veces también en torno a la calificación. Entonces, si pensamos de antemano sobre cómo evaluar y trabajamos, por ejemplo, con instrumentos como son las rúbricas,
y hacemos explícitos los criterios que vamos a tener en cuenta para evaluar los aprendizajes, esa nota la podemos construir mismo de ese proceso y de esas evidencias. Ya cerrando, con esta idea de la evaluación y la documentación, y pensando en este lugar que tiene el producto en el trabajo por proyectos, uno de los aspectos a mirar y a pensar es, bueno, ¿para qué voy a documentar? Si la documentación va a ser para la evaluación, si va a ser para mí como docente, considerar también que la documentación es para el estudiante, pensando en esta idea del relato, de poder favorecer sus procesos metacognitivos. Si va a ser para las familias, porque las familias también son las que miran qué es lo que está pasando, qué es lo que están haciendo en la escuela. Si va a ser para compartir con otros, y entonces es posible que las consignas y los instrumentos que diseñemos sean diferentes en función de esos objetivos. Algunas cosas son de registro personal, otras son para que vean otros, y está bien que así sea también. Es importante poder diferenciarlo como parte del trabajo y que los estudiantes sepan, esta es una consigna reflexiva para vos. Con esa idea de puedes poner lo que quieras. Es una consigna personal. Y hay otras cosas que son para compartir. Bueno, estoy... Buenísimo, Emi. Tengo acá un par de preguntas para hacerte. Lo primero que voy a decir es, surgieron algunas preguntas sobre la evaluación, la documentación, un poco esta idea de pensamiento visible que vos nombraste recién, pero no voy a entrar en esas preguntas porque son temas que trabajamos en algunos encuentros anteriores de Suma a la Ruralidad, así que a todos los que tienen ganas de profundizar en esos temas, les vamos a volver a mandar porque están grabados, y realmente ahí, bueno, se profundiza y hay un poco más de tiempo para ir trabajando sobre estos conceptos. Por ahí ya los escucharon, pero ahora los miran con otros ojos, ¿no? Desde el proyecto, y los pueden volver a resignificar o a darles otro sentido. Así que se los vamos a volver a mandar, especialmente a estos que tienen mucho que ver con lo que estuvimos hablando hoy. Así que voy a centrarme en otras preguntas. Algo que surgió mucho era el tema de, bueno, ¿sirven los proyectos también para trabajar en nivel inicial? ¿Cómo hacemos el nivel inicial? ¿Cómo documentamos? Se dio ahí una conversación que no sé si la llegaste a ver, pero que estuvo bueno porque se respondían por ahí entre dos de los participantes de, yo lo hago en nivel inicial y a mí me sirve mucho documentar con fotos. Contanos vos qué pensás sobre esto. Sí, buenísimo. Sin dudas es muy desafiante en el nivel inicial también por nuestro rol, ¿no? Porque hay mucha tarea de este registro y de actividades que pueden ser de forma más individual en otros niveles, en el nivel inicial requieren de la asistencia de otro, ¿no? El trabajo por proyectos en el nivel inicial casi que nos inspira a los demás niveles, porque hay algo de las preguntas que surgen todo el tiempo, de los estudiantes que a veces las comparten de forma más abierta que en otros niveles, nos sirve para partir de eso, de intereses que van compartiendo como en la diaria, ¿no? Y muchas veces los proyectos surgen casi sin darnos cuenta. Como el otro día una maestra me contaba que estaban trabajando, y alguien lo puso hoy sobre la huerta, y uno de los alumnos dijo, pero las plantas no se comen. Y entonces dijo, bueno, ¿las plantas se comen o no se comen? ¿Qué características tiene esto? Y están trabajando en torno a, bueno, primero ver qué es lo que está pasando y cómo va creciendo y qué tienen que hacer ellos para que crezca y demás, y después, bueno, las particularidades que tiene el alimento que surge, ¿no? Y lo que ellos van viendo, pero contaba como esta idea de ver en sus caras como el descubrimiento y ver qué es lo que va pasando y que ellos pueden hacer algo para que eso sea de un modo o de otro. Bueno, está muy bueno. Las fotos sirven mucho, y también invitarlos a dibujar.
invitarlos a que hagan un dibujo de las diferentes situaciones que vayan transitando. Después, Melina Furman compartía el otro día un ejercicio que le compartieron también, que hacían en nivel inicial acerca de qué pasa cuando dejamos los alimentos afuera de la heladera. Y entonces lo que hicieron fue pedir a las familias que dejen en un rincón algunos alimentos y le iban sacando fotos a cómo cómo estaban los alimentos los diferentes días con el paso del tiempo. Y en torno a eso, bueno, reflexionaban y trabajaban el contenido que se proponía. Entonces, dibujos, imágenes, pedirles a las familias que los ayuden a documentar, es una de las opciones posibles. Buenísimo, Emi, gracias. Sigo entonces con otro tema que surgió mucho y que es algo de lo que surgió al principio, pero surgía mucho sobre las disciplinas en las que trabajamos por proyectos. Muchos hablaban de, bueno, trabajo por proyectos en ciencias, y tal vez es lo más común o lo más habitual, y muchos preguntaban sobre, bueno, cómo trabajar la interdisciplinariedad, ¿es solo para ciencias? ¿Es para cualquier disciplina? ¿Cómo lo trabajamos en distintas edades? Pero cortito, obviamente ya hablaste un montón de esto, pero esto, ¿no? ¿Qué disciplinas sí, qué disciplinas no? ¿Cómo entender si son aprendizajes significativos, si trabajamos los NAP o no? Contéstanos un poquito sobre esto. Bien, eso va a depender mucho del contenido a trabajar en cada caso. Hay proyectos en todas las áreas. Como opción es posible, va a depender del contenido que tengamos que trabajar, de los tiempos que tengamos y de las posibilidades que tengamos en el contexto, ¿no? Creo que eso es más determinante que el área o el contenido en sí. No sé, hay un proyecto del área de literatura, por ejemplo, de todos los cuentos asustan. ¿Qué historias o qué cuentos asustan más para trabajar sobre el terror, ¿no? Las características. Y ahí hay diferentes propuestas posibles de llevar a cabo. Va a depender de esas como condiciones más del contexto. Ahora, a la hora de trabajar con otras áreas, es fundamental considerar nuestra posibilidad de planificar con otras áreas, para que sea un proyecto que realmente pueda ser interdisciplinario, y es muy difícil que sea interdisciplinario puro, por decirlo de algún modo. Uno debería poder dialogar entre las diferentes áreas muy bien, y esto va a depender también de si trabajamos en primaria, en inicial o en secundaria, ¿no? En primaria, estando a cargo de más áreas, uno tiene más posibilidades de poner en diálogo, porque es uno el que está dialogando con los diferentes tiempos, espacios y contenidos. Ahora, cuando eso involucra a otros actores, bueno, va a depender de los tiempos que tengamos a disposición para sentarnos a planificar con esos actores y poder pensar en todas estas decisiones con otro. Porque lo más difícil es, bueno, construir juntos los criterios, construir juntos cómo va a ser ese plan de trabajo, ver qué es lo que vamos a mirar del proceso de los estudiantes, cómo nos vamos a compartir la información, qué pasa si conmigo trabaja y con vos no, cómo vamos a poner en diálogo esos contenidos para que no sea solamente poner un ratito de, bueno, acá vas a tener que hacer una cuenta, entonces es un proyecto con matemática. No, cómo está integrado realmente en toda la propuesta el área, por ejemplo, de matemática. Y no solo un ratito, sino es involucrar el contenido de otro área y dialogar con ese otro docente diciendo, bueno, ¿ya vieron este tema? Porque lo voy a necesitar, y por ahí ajustar eso. Y en ese caso no sería un proyecto interarial, sino un proyecto que dialoga con los contenidos de otras disciplinas. Estás muteada, Clara. Perdón. Me gustaría retomar dos cositas que también habían traído al principio, ¿no? Como estas inquietudes con las que llegaban al encuentro, que ya las respondiste, pero por si querés agregar algo.
La primera tenía que ver con cómo mantener el hilo conductor en el proyecto cuando empezamos con este ida y vuelta de preguntas, actividades, documentación, y un poco vos mencionabas esto de la arquitectura del proyecto, de tener un lugar a donde volver para volver a entrar en foco, a volver a nuestro plan, a lo que teníamos planeado. Y por otro lado, preguntaban sobre la extensión. ¿Necesariamente un proyecto es más largo que trabajar un contenido directamente en el aula? ¿Trabajar por proyectos es más largo? ¿Cuánto tiene que durar? ¿Hay una extensión ideal? Vos nombrabas que el ejemplo que trabajamos nosotros eran 2 semanas. ¿Tiene que ser sí o sí así? Bien, el proyecto que trabajamos nosotros, la fase de exploración era 2 semanas. Solo esa primera fase. Después fue bastante más largo. Y ese proyecto estaba determinado porque estaba en diálogo con el 25 de mayo, porque la docente iba a preparar el acto de esa fecha, ¿no? Entonces, además articulaba con ese marco institucional, que es el que mencionaba al principio en esta idea de, hay una planificación que está estructurada, y con eso es algo que no podemos flexibilizar mucho. Entonces, pienso con ustedes, ¿no? Creo que nuestro lugar o nuestra arquitectura como docentes es esa planificación que hicimos en el inicio y que vamos teniendo como referencia, en la que pudimos plasmar cuáles son nuestros propósitos de enseñanza y qué esperamos que aprendan los alumnos trabajando en eso. Ese tiene que ser nuestro norte constante, porque lo que pasa es que a veces en la medida que avanza el proyecto surgen ideas buenísimas y nuevos intereses, pero si les damos lugar, van a aprender, quizás van a aprender un montón, pero de temas que no eran los que nos habíamos propuesto. Entonces ahí está nuestro desafío de poder volver a tironear y decir, bueno, podemos verlo más adelante, lo dejo registrado, pero ahora vamos a seguir trabajando por acá. Es nuestro rol como articuladores. Y esa gran arquitectura que los acompaña a ellos para tener de referencia acerca de lo que están trabajando. Me olvidé la segunda pregunta, Clary. La segunda tenía que ver sobre la extensión. No, bueno, sí, lo contestaste igual un poco recién. Puede ser más largo, pero no es necesariamente, va a depender de cuáles son nuestros objetivos y propósitos, ¿no? De lo que definamos. Ese tiempo lo vamos a definir nosotros con las presiones que tenemos en términos de la definición de los trimestres, de la presentación de informes y de todas esas cosas que sabemos de nuestra tarea también. Entonces, va a depender un poco de eso y de si el proyecto nos permite abordar más de uno de los temas que teníamos en agenda, o si nos vamos a centrar en una cosa, ¿no? Entonces también va a depender del grado de si nosotros hacemos una selección, y acá traigo la idea de los contenidos prioritarios, profundizar a veces en menos, para favorecer aprendizajes más significativos en esos, a veces menos es más, ¿no? Pero eso va a depender de la institución en la que cada uno esté, y lo que pueda plantear y lo que pueda construir con otros y en el marco de la escuela. Gracias, Emi. Bueno, nos quedaríamos charlando muchísimo más, pero se nos está acabando el tiempo, así que voy a aprovechar para hacer como algunos propagandas de cierre, podríamos decirles, porque ahí estuvieron pidiendo, sí. Perdón, te interrumpo un segundo antes de que se vayan. Yo les quiero pedir solo una consigna, así que después de vos puedo pedirles algo. Sí. ¿Querés decirlo ahora? Y yo después cierro. Bueno, dale. Me gustaría, así como les propuse y les pedí al principio que me compartan sus inquietudes, me gustaría que me compartan una idea con la que se van de este encuentro. Algo breve, una idea que se llevan. Buenísimo. Y hagamos una cosa, mientras que lo van escribiendo, tómense el tiempito para escribirlo, y mientras tanto les voy contando algunas cosas. Pedían recién en el chat ejemplo de proyectos, ejemplo de trabajo por proyectos, y esto justamente es lo que les contábamos, está en este curso virtual que armamos con Emi Gachi hace un tiempo. El curso virtual es en sí mismo un proyecto sobre el armado de un proyecto en una escuela rural en plurigrado.
Así que tiene todos estos componentes que fuimos charlando, vamos viendo ahí en vivo, vemos los videos de cómo se planifica, cómo se documenta, cómo trabajan los chicos en el aula, y en paralelo toda la parte más teórica de esto que fuimos hablando con Emi también ahora. Así que está buenísimo porque es súper ágil y tiene herramientas muy concretas para llevar a la práctica. El curso es gratuito, es virtual, lo hacen al ritmo que ustedes quieran, en el tiempo que ustedes quieran, y lo empiezan y lo terminan cuando quieran. Así que si están interesados, ahí en el chat estaban mandando el enlace por si quieren entrar directamente, o nos pueden escribir a info@programasembrador.org para que los ayudemos en este ingreso y para que puedan participar. Pero eso es un proyecto en vivo y en directo, de principio a fin, desde la planificación hasta el cierre, y también con interdisciplinariedad, porque justamente esta era una docente que trabajaba en todas las áreas, y ahí se hacía un poquito más fácil la conversación, ¿no?, entre áreas, este intercambio entre áreas. Eso como primera cuestión. Como segunda cuestión, como les decía hace un ratito, ya el año pasado estuvimos trabajando con Gachi sobre evaluación y distintos tipos de evaluación, ¿no?, rúbricas, listas de cotejo, y eso está grabado, y también hay materiales que probablemente les van a servir para profundizar los contenidos, así que se los vamos a mandar también en el mail de este viernes, junto con la grabación del encuentro de hoy. Y por último, y esta es mi última promoción del día de hoy, la semana que viene vamos a estar trabajando con el equipo de la Fundación Temayquén, particularmente con Laura Ojeda, y vamos a trabajar sobre proyectos un poquito enfocados en partir de la educación ambiental, pero en esencia también vamos a seguir profundizando sobre proyectos, ya sí ahora orientados más a un área. Así que los invito a sumarse, a que vengan el miércoles que viene, porque va a estar muy bueno, y porque justamente vamos a trabajar en cómo poner en práctica todo lo que estuvimos charlando con Emi hoy. Aunque ustedes sientan que no saben sobre educación ambiental, o que nunca lo hicieron, o que no necesariamente saben cómo hacerlo en su escuela o en este contexto, vengan porque va a estar bueno y vamos a seguir repasando muchos de los temas que estuvimos viendo hoy. Y ahora sí, podemos cerrar leyendo un poquito de lo que estuvieron compartiendo en el chat. Bueno, compartían algo de la arquitectura, de la doble planificación, mucho esto de la documentación, el registro. La documentación puede suceder, hay ejemplos de nivel inicial, en el antes pensaba y el ahora pienso, a registrarlo nosotros como docentes, pero preguntárselo a los alumnos para que sean ellos los que respondan. Buenísimo, buenísimo. Hay un montón de comentarios, así que después también vamos a recopilar un poco estas respuestas, porque está bueno poder este intercambio. Y ahora sí, estamos en el horario y nos gusta terminar puntuales, así que, Emi, mil gracias por sumarte hoy. La verdad es que fue un placer escucharte, fue un lujo tenerte acá. Así que gracias por estar, y gracias a todos ustedes también por haber participado. Gracias. Muchas gracias por sumarse y por invitar. Los esperamos a todos el miércoles que viene, que vamos a estar con Laura charlando sobre los proyectos en educación ambiental. Muchas gracias a todos.